Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que seguramente tiene a muchos de ustedes con la boca abierta. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo bastante impactante: Kerem Bürsin herido tras una pelea por Andercel. Si han oído bien, y créanme, los detalles que han surgido son realmente sorprendentes. Prepárense para una historia llena de drama, especulaciones y, por supuesto, todas las primicias que hemos podido recopilar. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, si son fanáticos de las telenovelas turcas, de los escándalos de celebridades y de estar siempre al día con todo lo que ocurre en el universo de nuestros actores y actrices favoritos, entonces este es su canal. Les invito encarecidamente a que le den a ese botón de *** suscribirse *** que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, que siempre traemos con mucho cariño y dedicación para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia de Kerem Bürsin herido tras una supuesta pelea ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para quienes no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, y su relación, que comenzó en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, ha sido objeto de constante atención mediática. Desde que empezaron a salir, su química tanto en pantalla como fuera de ella cautivó a millones de fans en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más populares del momento. Sin embargo, como suele ocurrir con las relaciones de figuras públicas, su noviazgo ha estado rodeado de rumores y especulaciones, y ahora, parece que una de esas especulaciones ha tomado un giro dramático. Según los primeros reportes que comenzaron a circular, Kerem Bürsin habría sufrido lesiones después de verse involucrado en una acalorada discusión, o incluso una pelea física. Y lo más impactante es que el motivo de esta confrontación sería nada menos que Hande Erçel. Los detalles exactos de lo que sucedió son todavía un poco confusos, y como siempre en estos casos, hay diferentes versiones de los hechos. Sin embargo, lo que parece estar claro es que Kerem resultó herido. Las fuentes iniciales, que a menudo provienen de paparazzis o de informantes cercanos al mundo del espectáculo, sugieren que el incidente ocurrió en un lugar público, o al menos en un sitio donde hubo testigos. Algunos de estos reportes hablan de un altercado con un tercero, alguien que supuestamente habría estado acosando o faltando el respeto a Hande Erçel, lo que habría desencadenado la reacción protectora de Kerem. Otros murmullos apuntan a una disputa entre Kerem y otra persona relacionada con asuntos profesionales o personales que involucrarían a Hande indirectamente. Lo cierto es que las imágenes y vídeos que empezaron a circular, aunque de baja calidad y a menudo borrosos, mostraban a Kerem con visibles signos de malestar físico, y se rumorea que tuvo que recibir atención médica. Es importante destacar que en el momento en que esta noticia estalló, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel habían emitido un comunicado oficial. En el mundo de las celebridades el silencio inicial es muy común, y a menudo se espera a que las aguas se calmen o a que se tenga una versión oficial de los hechos antes de pronunciarse. Esto, por supuesto, solo alimenta la especulación y deja espacio para todo tipo de teorías. Sin embargo, poco a poco, algunos detalles más concretos han ido emergiendo. Se habla de que la pelea tuvo lugar en la noche en las inmediaciones de un restaurante o bar popular en Estambul, un lugar frecuentado por celebridades. Los rumores sugieren que un grupo de personas, quizás fanáticos o simplemente individuos que buscaban llamar la atención, se acercaron de manera agresiva a Hande y Kerem, al intentar protegerla o alejarla de la situación incómoda. Se vio envuelto en una confrontación. Los golpes habrían sido inevitables, y Kerem habría recibido algunos, resultando en las heridas que se comentan. Nuestras fuentes más confiables dentro del círculo de noticias del entretenimiento turco confirman que Kerem Bürsin sí fue visto recibiendo atención médica tras un incidente, aunque los detalles sobre la gravedad de sus heridas varían. Se ha mencionado que podría haber sufrido contusiones o pequeños cortes, nada que ponga en peligro su vida, pero sí lo suficiente como para ser notorio y preocupante para sus seguidores. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasó exactamente? ¿Quién fue el responsable? ¿Y cómo está Hande Erçel en todo esto? Es natural que la preocupación de los fans se centre en ambos. Hande Erçel, conocida por su elegancia y su discreción, probablemente estaría muy afectada por un incidente así, especialmente si Kerem resultó herido intentando defenderla. Los medios turcos más sensacionalistas ya han empezado a especular sobre las motivaciones detrás de la pelea.
Algunos sugieren que podría tratarse de un ataque premeditado por parte de admiradores celosos o de personas que buscan crear un escándalo. Otros, de forma más maliciosa, intentan vincularlo con supuestos celos o rivalidades en el mundo de la actuación. Sin embargo, hasta que no haya una declaración oficial, todo esto queda en el terreno de la conjetura. Lo que sí sabemos es que la reacción de los fans ha sido masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Kerem Bürsin, deseándole una pronta recuperación. Los hashtags relacionados con el incidente se volvieron tendencia rápidamente, mostrando la gran preocupación que suscita esta pareja en su audiencia. Muchos expresaron su indignación ante la idea de que alguien pudiera agredir a Kerem, especialmente si fue en defensa de Hande. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande son personas y merecen respeto y privacidad. Los incidentes de este tipo, por muy llamativos que sean, no justifican el acoso o la violencia. La protección de la integridad física y emocional de las celebridades debe ser siempre una prioridad. Ahora analicemos la dinámica de su relación y por qué un incidente así podría tener un impacto tan grande. Kerem y Hande se convirtieron en un ícono de la cultura pop gracias a su química en Senkalkam. Sus personajes, Serkan y Eda, se ganaron el corazón de millones, y la transición de esa relación ficticia a una real solo aumentó la devoción de sus seguidores. Verlos juntos, felices, se convirtió en una especie de esperanza y fantasía para muchos. Por eso, cualquier noticia que amenace esa imagen de perfección o felicidad inmediata genera una respuesta emocional muy fuerte. La especulación sobre quién pudo haber sido el agresor es intensa. ¿Fue un fanático particularmente obsesionado? ¿Alguien que buscaba fama a costa de una celebridad? ¿O quizás una disputa más personal que salió mal? Sin más información, es imposible decirlo con certeza. Lo que sí es un hecho es que cualquier persona que se atreva a agredir a Kerem Bürsin, especialmente si la motivación está relacionada con Hande Erçel, se enfrentará a la ira de una base de fans considerable y muy activa. Hemos visto a lo largo de los años cómo la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades se desdibuja constantemente y a veces, lamentablemente, esa exposición lleva a situaciones peligrosas como esta. Es un recordatorio de los riesgos que enfrentan las figuras públicas y de la importancia de mantener una distancia respetuosa. Las próximas horas y días serán cruciales para entender la magnitud de lo sucedido. Esperaremos con atención cualquier declaración oficial de Kerem Bürsin, Hande Erçel o sus representantes. Cualquier información adicional que surja será cubierta aquí en nuestro canal. Les prometo que estaremos investigando a fondo para traerles la verdad, o al menos la versión más cercana a ella, para mantenerlos informados. Es fascinante ver cómo un evento así, una supuesta pelea, puede generar un torbellino de emociones y especulaciones. Desde la preocupación por la seguridad de los actores hasta las teorías sobre las causas del altercado, todo contribuye a crear una narrativa que atrapa la atención del público. Y es precisamente por eso que estamos aquí, para desmenuzar estas historias, para ofrecerles contexto y para que juntos podamos comprender mejor lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento. Si bien es tentador dejarse llevar por los rumores más sensacionalistas, es fundamental mantener la calma y esperar a tener información verificada. La difusión de noticias falsas o exageradas puede ser tan dañina como la violencia misma. Por ello, en este canal nos esforzamos por ser una fuente confiable de información, basada en reportajes y análisis. Esperemos que Kerem Bürsin se recupere pronto y que esta situación, sea cual sea su causa, no tenga mayores consecuencias ni para él ni para Hande Erçel. Lo importante es que ambos estén bien y seguros. Y bueno, hemos llegado al final de este resumen sobre las impactantes noticias que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como hemos visto, la noticia de que Kerem Bürsin ha resultado herido tras una supuesta pelea relacionada con Hande Erçel ha causado un gran revuelo. Hemos explorado los primeros reportes, las especulaciones que han surgido, la preocupación de los fans y la importancia de esperar información oficial para tener una imagen clara de lo sucedido. Lo fundamental es la preocupación por la seguridad de Kerem, que deseamos se recupere pronto, y por el bienestar de ambos. Recordamos que a pesar de ser figuras públicas, son personas que merecen respeto y privacidad. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia?
¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o entretenido, les agradeceríamos enormemente si le dieran un **me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente interesados en el mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.